Ahora conoceremos la historia de los padres de Bong-seok, Lee Mi-hyun y Kim Do-sik. El capítulo empieza cuando Do-sik está volando alrededor de un avión, con la intención de informar al capitán que aterricen porque hay una bomba dentro del avión, pero la bomba explota y todos fallecen. Estamos en el año 1994. Lee Mi-hyun trabaja en la APSN. Ahí recibe la tarea por parte del señor Min para que se acerque lo más que pueda a Kim Do-sik, quien es su mejor agente secreto, y así puede averiguar todo sobre él. Lee Mi-hyun empieza a frecuentar los lugares por donde siempre pasa Kim Do-sik, junto a Ju-won, papá de Juizo. Además que trata de encontrarse con Kim Do-sik cuando está entrando o saliendo de la organización y en el café, hasta que un día coinciden en la máquina de café, donde ambos se presentan y Lee Mi-hyun le invita a un café. Al día siguiente, Kim Do-sik ayuda a llevar libros a Lee Mi-hyun y de paso van a tomar un café. Al otro día, igual Kim Do-sik va a tomar un café con Lee Mi-hyun y ahí le dice que él sabe de la misión que le asignaron y que se dio cuenta porque siempre llevaba los mismos libros cuando se encontraban. Lee Mi-hyun le dice que no tuvo otra elección, ya que eran órdenes del señor Min. Kim Do-sik le sugiere que siga con su misión para que puedan seguir viéndose. Luego van a cenar a un restaurante y se empiezan a conocer más. Lee Mi-hyun le dice que no es la primera vez que falla una misión y Kim Do-sik le responde diciéndole que él también falló una misión anteriormente. Kim Do-sik antes de despedirse le dice que no piense mucho en la misión que falló. Al otro día ambos se vuelven a encontrar en el café. Lee Mi-hyun le pregunta diciéndole por qué no lo evitó, sabiendo que su misión era acercarse a él, y él le dice que cuando la vio le gustó. La misión en que falló Lee Mi-hyun fue 2 años atrás. Lee Mi-hyun era un aprendiz. Le asignaron la misión de cantar en una operación secreta en la que tenían que eliminar a los agentes dobles. Lee Mi-hyun empezó a matar a los que se movían, pero al ver tanta crueldad, en vez de lanzar un gas lacrimógeno, lanzó una granada aturdidora y ayudó a salir a los agentes dobles, que aún estaban con vida. Y la misión en la que Kim Do-sik falló, en la misma misión que estaba Lee Mi-hyun, pues él estaba como refuerzo para matar a los espías que estaban escapando, pero al ver lo que hizo Lee Mi-hyun, optó por no eliminar a los espías que huían. Por eso es que el señor Min hizo que ambos se acerquen. El señor Min se reúne con Lee Mi-hyun y ella le dice que su misión va bien. Entonces él le contesta diciéndole que si tiene éxito le dará un ascenso y que trate de acercarse más a Kim Do-sik. Luego de eso, Lee Mi-hyun se queda a trabajar hasta tarde, por orden de su jefa. Y cuando está trabajando, recibe la visita de Kim Do-sik, quien le trae chuletas de cerdo, su comida favorita. Luego de terminar su comida, la observa sentado comiendo a lo lejos. Al siguiente día se vuelven a ver y después de conversar ambos se besan y Kim Do-sik empieza a flotar. Posteriormente van a cenar. El señor Min llama a Lee Mi-hyun y le pregunta si sabe cuál es el secreto de Kim Do-sik. Ella le dice que aún no, pero el señor Min le dice que su misión ha terminado y que se retire. Lee Mi-hyun, sorprendida, se retira a su lugar de trabajo y recibe una llamada del asistente, la cual le dice que la han oído mentir. Entonces Lee Mi-hyun empieza usando su sentido de la audición y se da cuenta que en el lugar de la máquina de café hay una grabadora, por lo que el señor Min sabía todo lo que conversaba con Kim Do-sik. Al siguiente día el presidente le dice que hizo eso porque como Kim Do-sik no tiene familiares y hay la posibilidad de que no regrese luego de su misión, al ser muy cercana a ella tendría una razón para volver. Luego de eso, el señor Min le asigna una misión secreta a Kim Do-sik, por lo que este desaparece por un largo periodo de tiempo, hasta que el señor Min recibe noticias de que el presidente de la otra Corea falleció de un paro cardíaco y no de un asesinato.
Esto ocasiona que el señor Min se pregunte qué es lo que hizo Kim Do-shik en el norte, ya que no cumplió su misión, y ordena a toda su organización que lo localicen y lo traigan. Así pasan los días. A Lee Mi-hyun también la vigilan, hasta que en una noche lluviosa, Kim Do-shik aparece en las ventanas de la casa de Lee Mi-hyun. Ambos se emocionan por encontrarse y se besan, mientras que los de su organización estaban por capturarlo. 1990. Ahora conoceremos sobre la vida de Jung-woo. Jung-woo es un gángster muy fuerte que no se lastima, por lo que es conocido como monstruo. Él usa sus habilidades para proteger a sus amigos, pero su jefe decide unirse con alguien que les hizo daño solamente por el dinero. Jung-woo no está de acuerdo con la fusión. Como de costumbre, Jung-woo está tirado en la calle para que lo atropellen y pueda obtener así dinero. Pero esta vez el conductor huye y cuando lo está persiguiendo se encuentra con Ji-hee. Ella trabaja como repartidora de café y frecuenta el motel donde vive Jung-woo. Ji-hee le ofrece ayuda para atrapar al conductor. Jung-woo lo rechaza porque el conductor ya estaba muy lejos, pero le pide ayuda para llegar a su motel. Jung-woo se reúne con su jefe y un amigo, bebiendo hasta quedarse dormidos. Al despertar, Jung-woo se da cuenta que está amarrado en un auto junto a su jefe. Ahí se entera que su jefe fue el que sugirió la fusión, que a él solo lo usaban, y que su amigo fue el que les entregó. El auto es aventado. Jung-woo, en el fondo del mar, se desata en las cuerdas y logra salir del mar. Luego se va a ver a su amigo y le confronta, pero no lo mata. De regreso a su cuarto, Ji-hee lo encuentra y Jung-woo rompe en llanto y le dice que no encuentra el camino. Entonces ella le ayuda a regresar. El amigo le cuenta al señor Min sobre Jung-woo y él le dice que lo atrape a cambio de que protegerá su ciudad. Jung-woo ordena su cuarto y luego llama a la cafetería en donde trabaja Ji-hee para hacer un pedido, pero llega otra chica. Jung-woo sigue haciendo pedidos de café hasta que aparece Ji-hee y al verla se emociona. Ambos empiezan a hablar hasta que se acaba el café. Entonces Jung-woo le da más dinero para que sigan hablando, pero ella no acepta y cuando se está retirando, Jung-woo le dice que solo pedía café porque quería verla. Él sigue realizando pedidos de café y Ji-hee le sigue llevando y así ambos empiezan a pasar tiempo juntos. Un día uno de los inquilinos del motel llama a la cafetería porque quería que venga Ji-hee, ya que ella no le hacía caso. Jung-woo está de regreso a su cuarto y se da cuenta que en uno de los cuartos están atacando a Ji-hee, por lo que rompe la pared de la habitación, ingresa y les da una paliza a todos. Luego los deja encerrados en una habitación y le dice a la dueña que no diga nada. Jung-woo regresa a su habitación mientras espera la llamada de Ji-hee. Mientras tanto, uno de los que fue encerrado en la habitación logra salir y avisa a su pandilla. Jung-woo sale al pasadizo a ver si hay alguien y se encuentra con una pandilla que empieza a atacarlo, pero él los vence y cuando está por irse aparecen sus antiguos rivales y se arma otra pelea. Jung-woo logra salir del motel y escapa. Mientras tanto, el señor Min le dice al ex amigo de Jung-woo que lo presione al límite para que pueda ver sus habilidades. Ji-hee llega a la cafetería. Su amiga le dice que Jung-woo está esperando su llamada, pero él ya no responde. En eso llega su otra amiga y le dice que la policía ha acorralado todo el sector del motel. Ji-hee, tras escuchar eso, sale rápido de la cafetería. Jung-woo es perseguido, recibe muchos golpes, pero logra escapar con ayuda de Ji-hee. Mientras está huyendo, Jung-woo le dice que no es una buena persona, pues mató a muchas personas. Ji-hee le dice que seguro tuvo sus razones. En eso aparece un vehículo y los atropella. Jung-woo protege a Ji-hee por lo que cae. Él está muy herido y en eso aparece su ex amigo que quiere dispararle con un arma para ballenas, pero Kim Do-shik le dispara. 6 meses después, Jung-woo está en la agencia
Agencia de Seguridad Nacional. Ahí el señor Min le dice que sirva a su país para que sus errores del pasado sean borrados. Luego le presenta a Kim Do-shik, con quien trabajará, y aunque el señor Min les dice que no se digan sus nombres reales, ellos sí lo hacen. Luego Yu-won va a visitar a la cafetería y pide conversar con Ji-hee. A él le dice que llegó ahí solo porque quería encontrarla. 1992. Kim Do-shik y Yu-won se complementan bien trabajando juntos en sus diversas misiones. Ahora vemos qué es lo que pasa después de que capturan a Kim Do-shik. Luego de que Kim Do-shik tuvo un emotivo encuentro con Lee Mi-hyun, lo intentan capturar, pero él pone resistencia. Toma a un agente como rehén y cuando quiere disparar se da cuenta que no tiene su arma, sino que la tiene Lee Mi-hyun, quien la amenaza con el arma, y entonces Kim Do-shik deja caer su cuchillo y se deja capturar. Kim Do-shik es llevado con el señor Min. Él le pregunta por qué desapareció y no informó nada. Kim Do-shik no le dice nada sobre la misión, al contrario, le dice que informará a la Casa Azul, ya que ellos desconocían de esa misión. Kim Do-shik le dice que a él le traicionó la Mi-hyun y que él se encargará de ella. Además, que ya no le importa quién le persiga. Luego de eso, ataca a los guardias y toma como rehén al señor Min y lo lleva fuera del edificio. Desde ahí dispara a Lee Mi-hyun, pero la bala cae en el brazo de Yu-won. Pero no se asustan. Todo esto fue un plan de Kim Do-shik para que dejaran de perseguir a Lee Mi-hyun, ya que él fue quien le dio el arma a Lee Mi-hyun y le dijo que lo amenazara y escapara, y que el cuchillo le entregará a Yu-won para que luego se saque la bala. Al señor Min lo encontraron en un árbol y debido a ese suceso le quitaron su puesto y su organización perdió poder. En cuanto a Kim Do-shik, desapareció y Lee Mi-hyun perdió a su padre. Se quedó sola y empezó a trabajar en otra organización. En su nuevo trabajo, Lee Mi-hyun siempre miraba por la ventana, esperando que aparezca Kim Do-shik, hasta que una noche que estaba regresando a su casa, aparece Kim Do-shik y la eleva al cielo para que observe la nieve desde lo alto. Kim Do-shik y Lee Mi-hyun empiezan una vida en el campo. Ahí tienen una vida feliz junto a Bong-seok, quien desde pequeño empezó a flotar. Por otro lado, el señor Min vuelve a trabajar en el Servicio Nacional de Inteligencia y pide que reúnan a todos sus agentes otra vez. Bong-seok, como ya aprendió a caminar, un día desaparece. Kim Do-shik lo busca por el cielo y lo encuentra. Y ese es el sueño que siempre tiene Bong-seok cuando ya es grande. Un día a la casa de Kim Do-shik llega un sospechoso señor que compra manzanas. Luego de eso, una noche Lee Mi-hyun se da cuenta que han rodeado su casa. Kim Do-shik le dice que ella junto a Bong-seok escapen por atrás mientras él lo distrae. Además de que siempre oculte el poder de Bong-seok para que no se aprovechen de él. Kim Do-shik sale y empieza a distraerlos hasta que le da señal a Lee Mi-hyun para que escapen, y así es como se separan otra vez. Ahora sabremos qué pasó con la vida de Yu-won después de que Kim Do-shik fue capturado. Después de que la APSN perdió relevancia y su equipo se disolviera, Yu-won empezó a trabajar en oficina y vive con Hye-ji, pero el trabajo que tiene no le hace sentir cómodo y quiere renunciar, pero se da cuenta de que si no sigue en ese trabajo ya no podrá extender el alquiler de la casa donde vive. Entonces decide continuar. Un día el señor Min aparece en el trabajo de Yu-won y le pide su ayuda para que puedan atrapar espías norcoreanos que se infiltraron. Después de pensarlo mucho decide ir. Yu-won se une a un grupo de soldados para la búsqueda. Otro agente especial también se une a la búsqueda hasta que encuentran la huella de los espías. Yu-won defiende a los soldados en el enfrentamiento, pero una avalancha de piedras acaba con la vida de muchos de ellos. Yu-won se da cuenta que es provocado por alguien y tras encontrarlo se enfrenta con un espía con superfuerza, el cual escapa. Yu-won regresa a su casa después de un mes. El señor Min forma un nuevo equipo a cargo de Yu-won, Bong-pyeong, Na-yu y Jin-cheon. Yu-won y Ji-hee tienen una bebé, Juiso, y como de costumbre, todas las mañanas se despiden de él antes de que vaya a sus misiones. Un día Yu-won, al llamar a su familia, le dicen que su esposa y su hija sufrieron un accidente en el cual su esposa lamentablemente falleció. Acá vemos un momento muy triste para Yu-won, quien llora desconsoladamente.
Yu-won regresa a su casa con juicio y pide al señor Min que le dé un trabajo de oficina para cuidar a su hija, lo cual él acepta, pero de manera temporal. Por otro lado, tenemos a Ye-man, papá de Gang-hun, quien es muy fuerte y rápido, y que después de tiempo volvió a ver a su hijo, ya que fue llevado a prisión cuando Gang-hun era un bebé, por un malentendido. Ye-man, para recuperar el tiempo con su hijo, lo deja y recoge puntualmente del jardín. Un día hubo una manifestación de comerciantes ambulantes frente a la policía, lo que terminó en un enfrentamiento. Ye-man, al ver que su esposa no llegaba a casa, decide ir a verla a su negocio, prometiendo a Gang-hun llegar temprano. Al llegar, ve a su esposa que le están subiendo a un bus. Entonces esto lo enfurece y empieza a atacar a todos los policías. Recordar que Ye-man es una persona discapacitada, por eso actúa en protección de su familia, pero por petición de su esposa huye por las alcantarillas. Al señor Min le informan de esto. Él llama a Yu-won y le da la misión de capturar a Ye-man. Yu-won llega al lugar de los hechos e ingresa a la alcantarilla a buscar a Ye-man. Lo encuentra y le dicen que se vaya, pero Ye-man piensa que le quiere hacer daño y ambos empiezan una fuerte pelea. Después de muchos golpes, Yu-won logra colocar una esposa en Ye-man y lo deja inconsciente. Cuando Yu-won está saliendo de la alcantarilla, escucha la voz de un niño pidiendo ayuda. Entonces Yu-won junto a Ye-man rompen la pared. Yu-won sale de la alcantarilla solo con el niño. El señor Min le pregunta por Ye-man y Yu-won le dice que está camino a su casa porque le prometió a su hijo volver. Ye-man se reencuentra con su hijo y cuando se están abrazando llega el señor Min con su equipo. El señor Min, al ver esto, decide no reclutarlo y ya cuando se están retirando ve que su equipo ha sido atacado y no por Ye-man sino por su hijo. El señor Min, al ver esto, se emociona y le dice a Yu-won que las habilidades se pueden heredar. Yu-won, al escuchar esto, decide irse de su casa sin dejar ningún rastro. Ahora, volviendo al presente, Juicio le comenta a su papá que en el accidente su mamá le sonrió porque sabía que no podía lastimarse. Yu-won, tras escuchar esto, se pone sentimental. No se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video.